Buenos días, buenas tardes, buen cuidado. Bienvenidos y bienvenidas a Somos Cuyay, Somos Ternura, un espacio que nace del corazón comunitario de San Pedro del Cebollar y se expande por las ondas de la U Cuenca Radio. Soy Angélica Kishpi, estudiante de la carrera de Género y Desarrollo, y me encuentro muy contenta de recibirles un día más en un programa en Somos Cuyay. A continuación les presento a mi compañero Anthony. ¿Cómo estás, Anthony? ¿Cómo te encuentras? Hola Angélica, me encuentro muy bien, gracias por preguntar. Estoy muy contenta de estar aquí en nuestro tercer programa de Somos Cuyay, Somos Ternura, por aquí Cuenca U Radio. Pero antes de comenzar, ¿supiste que ya no va a haber buses a partir de las 8 de la noche? Sí, Anthony, justo vi la noticia bastante preocupante porque los estudiantes tenemos clases en las tardes, nos vamos a clases virtuales, nos atrasamos, pero ¿tú cómo vas con tu horario, Anthony? ¿Todo bien? Yo al menos con mi horario estoy bastante bien, pierdo una hora de clases, lo cual es muy importante recibir para mi formación, más que todo mis compañeros que salen a las 7, bien pueden tomar un bus, pero hay compañeros que llegan muy tarde a sus casas o de por sí no pueden tomar más de 2 buses y no pueden llegar. Pero antes que nada, vamos a dejar esto de lado y vamos a compartirles la frase del día. No todo lo que parece es cuidado es amor. A veces la violencia se disfraza de protección. Una hermosa frase que vamos a irla desarrollando. Claro, y Anthony, empecemos también con el reporte de San Pedro de Cebollar, que ¿sabías que un grupo de personas estuvieron ya en San Pedro de Cebollar este viernes? No, no lo sabía. ¿Quiénes estuvieron? ¿Nuestros compañeros de psicología? Claro que sí, pues por ahora nuestros compañeros prepararon ya el espacio para que sea óptimo para dar los talleres, es decir, realizaron limpieza, realizaron decoración, pero ya el día sábado ya realizaron el primer taller sobre derechos humanos, un proceso formativo en la parroquia de San Pedro, exactamente en la comunidad de San Miguel. Un muy buen trabajo por parte de nuestros compañeros de Psicología y de Género y Desarrollo. Estos talleres se realizarán cada semana y aquí en Cuyay les estaremos informando. Sí, justamente mañana el miércoles 8 de octubre del 2025 va a realizarse este taller de sistemas comunitarios que va a tratar sobre los derechos humanos en el lugar de la iglesia de Racar a las 7:30 de la noche. Esperemos que sea un excelente taller. Pero bueno, Anthony, empecemos con la violencia invisible. Sí, entonces, ¿qué es para ti la violencia invisible? Muchas de las veces pensamos que la violencia solo se manifiesta de golpes o quizás de palabras duras, pero existe una forma más sutil y silenciosa y difícil de reconocer. La violencia invisible, entonces, ¿para ti qué es la violencia invisible? Para mí es aquella que se esconde en actitudes de control, sobreprotección o comentarios que aparentan ser cuidadosos, pero en realidad limiten o nos hieren, hasta nos anula nuestra autonomía que tenemos para defendernos de personas que nos quieren hacer daño. Como por ejemplo cuando alguien decide por ti lo que puedes hacer o no hacer por tu bien, porque te dicen es por tu bien y lo que tienes que hacer es porque yo te quiero y yo te digo que lo hagas. Cuando se invalida una opinión con frases de tú no sabes o yo lo hago mejor, cuando el afecto se condiciona, esto es más importante que nunca. Si no lo haces porque yo te digo, no me importas. Muchas veces nos pasa eso en relaciones, con nuestras mamás, con nuestros papás, porque nos condicionan a nosotros a tener que hacer algo para poder recibir el afecto. De hecho, Anthony, estas acciones nos dejan marcas físicas, no nos dejan más bien marcas físicas, pero sí más emocionales, generando una inseguridad, un miedo y quizás la dependencia. Lo difícil es que al confundirse con gestos de cuidado, muchas víctimas no reconocen la violencia. La intención de proteger, entre comillas, puede convertirse en un modo de controlar y reducir la libertad del otro. Por eso es importante aprender a diferenciar entre cuidado y control. El cuidado verdadero da libertad, respeta y acompaña. En cambio, el cuidado que duele es posesivo, es controlador y genera culpa. Ahora les presentamos un video que nos habla de las diferentes formas en las que se puede percibir el amor, que es un video bastante, yo diría bastante bueno para demostrarlo y esperemos que les parezca excelente. Y nos pueden dejar en los comentarios qué opinan sobre este video. ¿Alguna vez te has preguntado por qué a veces es tan difícil para las familias decir te quiero? Recuerdo que un niño pequeño una vez le preguntó a su mamá, ¿por qué nunca me dices que me quieres? Esa pregunta me llegó al corazón. Porque sinceramente, muchos de nosotros nos hemos sentido así anhelando esas 3 simples palabras. Pero aquí está la cosa.
el amor no siempre se dice con palabras. En algunas familias, el amor se guarda en una comida caliente, un toque suave, o incluso en la forma en que alguien se asegura de que tengas una chaqueta abrigadora antes de salir de casa. A veces, está escondido en las pequeñas cosas, como un padre que se queda despierto hasta tarde para ayudar con la tarea, o que revisa discretamente si llegaste a casa a salvo. Aún así, lo entiendo. Las palabras importan. Escuchar "te quiero" puede iluminar todo tu mundo, especialmente cuando eres un niño. No se trata solo de las palabras, se trata de saber que importas, que eres visto y querido. Entonces, ¿por qué algunos padres no lo dicen en voz alta? Tal vez sea porque crecieron en una época o un lugar donde no se hablaba de los sentimientos, o tal vez simplemente no saben cómo hacerlo, pero eso no significa que el amor no esté ahí. Esto es lo que he aprendido. A veces, tienes que ser tú quien empiece. Intenta decir "te quiero" primero. Podría sorprenderte. Tal vez te lo devuelvan, o tal vez lo muestren a su manera. El amor familiar no siempre es ruidoso, pero siempre está ahí, esperando ser notado. Así que hoy, busquemos esos momentos tranquilos de ternura, porque a veces, el amor que buscamos. Listo, Anthony. Me parece un gran video y nos comenta algo muy importante sobre, yo diría, las generaciones, de cómo anteriormente las generaciones no se mostraban demasiado afecto, cómo ahora nos cuesta a nosotros mostrar afecto. ¿Tú qué piensas, Angélica? ¿Te parece una buena manera de decir "te quiero" para mostrar afecto? Claro, o sea, en lo personal a mí sí me cuesta bastante decir "te quiero". No estoy acostumbrada, no he vivido ese ambiente en mi familia de acostumbrar a decirse "te quiero", pero sé que muchas de las veces sí me hacía falta en casa y quizás es necesario para nosotros que comencemos nosotros dando el primer paso diciendo "te quiero". ¿Tú, Anthony, dices seguido "te quiero"? No, la verdad no. Tengo a mi hermana pequeña que siempre me llega a abrazarme después de que termino la universidad, entonces ella me dice "te quiero", pero sí tengo un poco de resistencia de devolver "te quiero", porque antes pensábamos que mostrar afecto nos dejaba vulnerables ante los demás y cierta parte de mí aún lo sigue creyendo así, porque cuando muestras afecto también te expones a que pueden herirte. No sé, puedes ilustrarme, creo que tengo una idea. Y yo creo que más lo piensas, es como que siento que como que el concepto para mí de querer es como que dar esa opción a que si tú demuestras ese amor a alguien, esa persona puede lastimarte. Creo que algo así, yo lo veo así. Por ejemplo, yo no me sal, no me demuestro mucho mi cariño porque me da miedo que luego me lastimen. Entonces, yo creo que también por eso me he reservado bastante, pero no sería una mala tarea para mí irme a mi casa y comenzar a decir "te quiero". Acostumbro a decirle a mis perritos y a mis gatitos que les quiero demasiado, pero a mi familia ahí sí me cuesta. Pero bueno, Anthony, Entonces, hagamos este compromiso de ahora llegar y decir "te quiero" a toda nuestra familia. claro, y deseo que este compromiso también lo tengan ustedes, que nos están viendo y que lo tomen en cuenta para que en sus casas también sientan ese amor de familia, prácticamente, que es muy lindo y esperemos que lo practiquen ustedes Bueno, también. ahora aprendamos a identificar los varios tipos de violencia, porque no solo hay la violencia física, la cual dice que consiste en cualquier acción que cause daño corporal a otra persona, incluye golpes, empujones, quemaduras, sacudidas, pellizcos, cualquier forma de agresión física. Sus consecuencias pueden ir desde algunas heridas leves en la piel como hasta traumatismos. De hecho, también está la violencia emocional o psicológica. Se manifiesta a través de insultos, humillaciones, amenazas, manipulación, chantaje emocional, rechazo o indiferencia. Aunque no deja marcas visibles como tal, afecta la autoestima, la seguridad personal y el bienestar psicológico. Ahora bien, esta que se llama negligencia, a lo mejor se pueden confundir un poco porque no comienza con violencia, pero la negligencia puede ser un acto de violencia, porque la negligencia es la omisión de cuidados básicos necesarios para el bienestar físico y emocional de una persona, especialmente en niños o en personas dependientes. Como ejemplo, la falta de alimentación adecuada, negarles las 3 comidas al día, la ausencia de atención médica, dejarles a nuestros familiares enfermos en la casa y esperar que se curen o curarles con remedios tradicionales. También el abandono educativo o falta de afecto. También está la normalización, ocurre cuando conductas violentas se perciben como algo común o algo aceptable dentro de la dinámica familiar. Frases como "me pegan porque me quieren"
o así me educaron y crecí bien reflejan cómo la violencia puede justificarse culturalmente. Esta normalización genera un círculo vicioso. Quienes crecen en ambientes violentos pueden repetir esas conductas en la adultez, perpetuando la violencia de generación en generación. Entonces vamos a una pequeña pausa de 30 segundos y continuamos. Gracias. Bueno, volvimos con una invitada muy especial, Blanca Elizabeth Pacheco Lupercio. Es una licenciada en Trabajo Social y magíster en Género y Desarrollo, Salud Sexual y Reproductiva por la Universidad de Cuenca. Activista feminista, es directora ejecutiva de la Fundación María Amor, una institución creada en Cuenca, Ecuador, en el año 2004, que trabaja en la acogida y apoyo y la recuperación de mujeres que han sido víctimas de violencia de género. Blanca Pacheco también es responsable del proceso de inducción, formación y capacitación al personal fijo y rotativo que se integra en la Fundación María y Amor, y facilitadora del proceso de la creación y fortalecimiento de la Asociación Mujeres con Éxito, una asociación legalmente constituida y vinculada a la Casa María Amor. Es también encargada del proceso de acompañamiento técnico al equipo de la Casa en el proceso de atención. También ha colaborado en la elaboración del modelo de atención para mujeres que viven violencia de la Red Nacional de Casas de Acogida del Ecuador y del Ministerio de Justicia, Derechos Humanos y Cultos, hoy secretaria de Derechos Humanos. Les presentamos a nuestra invitada muy especial, que es una docente de aquí de la Facultad de Psicología. ¿Estás emocionado, Anthony, por esta invitada? Claro que sí, me gustaría darle la bienvenida a Magister Blanca. Cuéntanos un poquito de cómo se encuentra el día de hoy. Bueno, muchísimas gracias. Un gusto para mí compartir este espacio con ustedes. Creo que lo más importante es decir que reconocemos la importancia de generar espacios de diálogo para hablar sobre problemáticas que nos afecta a la población, pero sobre todo cuando se hace desde la juventud, cuando se hace desde la propuesta de construir entre todos y todas un mundo mejor. Creo que estoy muy contenta por eso. Realmente para mí es un honor estar en este espacio. Y para nosotros también. Bueno, este es nuestro tercer programa de Radio Collay y el tema de hoy se trata de la violencia invisible cuando el cuidado duele. Aquí empezamos con una pequeña preguntita sobre lo que piensa que es la violencia invisible. Bueno, yo quisiera realmente comenzar hablando de lo que usualmente nos han enseñado a nosotros, a nosotras a lo largo de nuestra vida. Ustedes son jovencitos, pero efectivamente a veces la violencia está en los lugares más pequeños o permea los espacios más pequeños. Nosotros quienes estamos aquí, somos el producto de un proceso de sociabilización. Y en ese proceso de socialización, quizás muchas de las veces nos han enseñado acciones, actuaciones que en este momento nosotras podemos hablar con claridad que son hechos de violencia, que son situaciones de violencia, pero que en este proceso de sociabilización a veces no lo nombramos. Y cuando no lo nombramos, llegamos a invisibilizarlo. Y cuando lo invisibilizamos, de alguna manera intentamos o pensamos que es natural. Cuando tú haces la pregunta del tema de la violencia que no se ve, pues lamentablemente la violencia que no se ve es la violencia que
es el punto de partida para situaciones que cada vez van escalando más y que lamentablemente llegan a afectar a más de la mitad de la población y que además cobra la vida de muchas mujeres. Entonces, cuán importante es no invisibilizar las situaciones que pueden afectar los derechos de las personas. Nosotras siempre hablamos de cuándo comienza la violencia. Y muchas de las veces sentimos que la respuesta es en estos actos y en esas acciones que hicieron que las personas nos sintamos ofendidas o nos sintamos menos que las otras personas o que tal vez sintamos que esa acción que se dio afectó a quién soy yo. Entonces, muchas de las veces esta violencia inicia cuando se cuestiona tu forma de vestir, cuando se cuestiona la capacidad que tienes para estudiar una carrera universitaria, cuando quizás se cuestiona o se pone en juicio la capacidad que tienes como persona, o quizás cuando minimizan tus logros y tus acciones, cuando logras algo que quieres, que te esforzaste, que lo hiciste y que quizás las personas no valoran esas. Esas son las primeras acciones justamente de violencia, porque lo que intenta la violencia, al no ser natural, al no ser una cuestión innata al ser humano, sí es agredir, sí es justamente hacer que las otras personas se sientan menos. Ya veo, entiendo ahora con eso que me comenta, me he dado cuenta que justamente parece que he sufrido yo de violencia invisible, por aquellos comentarios. Yo al entrar a la universidad, muchas personas no quisieron que yo entrara, porque decían que no me iba a servir para nada, porque no es un trabajo real de ser psicólogo. Es lo que nosotros tenemos como estigma de ser psicólogos, de que nosotros trabajamos solo con gente loca y que el psicólogo es para gente loca. Entonces me decían, ¿qué vas a hacer tú para ganarte la vida? Solo vas a entender loquitos, y siempre me descalificaban y me hacían sentir de menos. Claro, y de mí también, o sea, de mí, mi carrera género y desarrollo, llegó a bastante a comentar de que no, es que, ¿qué vas a estudiar? O sea, ¿qué vas a defender a la comunidad LGBT? Y entonces era como que la gente no se informaba bien y me salían como juzgando. Y realmente pensé muchas veces en, ¿por qué ya no me salgo mejor? Pero muchas de las veces me sentí ofendida porque eran ataques muy personales, pero estaban disfrazados en violencia realmente. Y muchas de las veces no nos damos cuenta que quizás a diario recibimos violencia y solo lo normalizamos o solo ya estamos acostumbrados a vivir en eso. Pero yo quisiera como que centrarme más como que quizás en el hogar. ¿Usted cómo describiría la violencia física, emocional o por negligencia dentro más del hogar? Es muy importante porque en nuestra cultura, en la sociedad cuencana, en la sociedad ecuatoriana, habían frases que estaban muy latentes y quizás se me viene ahora a la mente la frase de que los trapos sucios se lavan en casa. Nuestra sociedad es una sociedad muy, se puede decir, muy conservadora, en esa lógica de que todos terminamos conociendo a todas las personas en Cuenca. Y de alguna manera nos han enseñado, nos han dicho que efectivamente si es que hay dificultades en casa deben permanecer en casa. Sin embargo, nosotras entendemos que la violencia es una acción u omisión que causa daño a una persona, ¿sí? Y en la lógica de la acción es lo que haga esta persona para causar daño, para mantener el control sobre la persona, para que esa persona actúe en función de lo que la persona que ejerce violencia disponga. Pero la omisión también. La omisión es también justamente el no hacer nada frente a injusticias o frente a necesidades que se presenten en el entorno familiar. Partiendo de la lógica de comprender qué es la violencia, esta acción u omisión para causar daño a una persona, podemos ubicarnos en el entorno intrafamiliar o doméstico. En el entorno intrafamiliar y doméstico muchas veces se habla de que hay una figura única que es quien decide qué es lo que va a hacer cada uno de los integrantes de la familia.
sin considerar el tema de la edad o sin considerar el tema de los gustos, de los intereses que se puedan generar. Entonces aquí ubicamos como una figura que mayoritariamente está ubicado en los varones, esta figura que dice que en mi casa se hace esto y esto. Cuando los integrantes de un grupo familiar plantean otras iniciativas, otros intereses, precisamente el agresor o la persona que ejerce ese control puede reconocer lo importante que es que se tengan otras opiniones o decir, no, aquí se tiene que hacer lo que yo considero que se tiene que hacer. Y esa persona, en el momento que piensa que solamente su voz, su palabra es la única que importa, puede comenzar a ejercer acciones para mantener el control del ámbito familiar. Entonces, si un hijo quiere estudiar una carrera que para esta persona que ejerce el control no es, comienza a menospreciar, a disminuir la capacidad de la persona de tomar decisiones. Entonces, ahí nosotras podemos ver un cuadro efectivamente de situaciones de violencia que se den en el entorno familiar. Y esta violencia usualmente comienza con situaciones muy poco perceptibles, con quizás comentarios con que no vas a ser capaz de hacerlo, no vas a poder. Cuando hablamos de violencia, por ejemplo, a la mujer, a la esposa, a la pareja, es no vas a poder hacer las cosas sola, no tienes a nadie que te ayude, tu tarea es estar en la casa y no quizás ejercer un trabajo como una opción que tenemos como un derecho al trabajo, comienza justamente a darse esas situaciones y que puede escalar. La violencia basada en género, la violencia contra la mujer, tiene que ver con lo que Leonor Walker hablaba del ciclo de la violencia, que son situaciones que se presentan, que van acumulando la tensión y que después hay un hecho de violencia grande que se llama la explosión. Pero luego de la explosión, usualmente lo que pasa es que quien agrede pide perdón o pide disculpas. Y muchas de las veces las víctimas de violencia creen en esa disculpa. Entonces vuelve el ciclo a presentarse. Entonces debemos estar muy atentos porque cada vez que el ciclo se cierre, también las agresiones pueden ser mucho más grandes. Entonces, si solamente intimidaba a la persona, se cierra el ciclo, después puede ir a la violencia física, después puede escalar a la violencia económica patrimonial, después puede escalar a la violencia sexual y después, lamentablemente, puede escalar al femicidio. Entonces, ¿qué pensamos siempre nosotras? Que hay que estar muy atentas a más bien estas situaciones de violencia que supuestamente son muy pequeñas porque pueden escalar a niveles que lamentablemente nadie puede sostener. De hecho, me pasa bastante de que yo no sabía la existencia de tantas violencias y cuando aquí entré a la carrera que hay violencia de esto, económica, patrimonial, me quedé completamente impactada. Dije, o sea, ¿cuántas veces yo recibí violencia? ¿Cuántas veces yo me sentí mal y realmente esto era violencia? Y me resulta bastante bueno identificar el tipo de violencias que hay para saber cómo tratarlas, porque en muchos de los casos uno puede llegar a sentirse violentado por cualquiera de esas, y más la que más me sorprendió, sinceramente, que yo no sabía que existía, que era la violencia patrimonial o la económica. Me llegué aquí a enterar en la universidad y realmente es una violencia que yo he visto tantos casos que ha pasado y solo lo vieron como un pequeño pleito en la vida real, y es como que realmente necesitamos educarnos y ver principalmente cuántas hay y cómo son, cómo se presentan, qué ejemplos nos pueden ver para así no cometer errores quizás. Pero yo quisiera como que más decirle, usted tiene como que más ejemplos cotidianos de su vida que pueden pasar como desapercibidos, que se demuestran las formas de la violencia. Sí, bueno, yo contarles un poquito, yo justamente trabajo en la Fundación María Amor, es una organización que brinda atención especializada a mujeres víctimas de violencia, pero también en los últimos años hablamos mucho de trabajar mucho con mujeres en potencial riesgo de vivir violencia, porque cuando no se puede
mirar, observar o no se conoce la violencia, muchas de las veces podemos estar en situaciones de violencia y no saberlo y no conocerlo. Entonces, esa experiencia de estos años a mí me lleva a poder contarles algunos casos que pueden ser muy ilógicos en este momento de la historia. Por ejemplo, nosotras en alguna ocasión, una compañera que llegó a la casa de acogida, ella refirió que ella se había casado hace menos de 3 meses y que su pareja le agredió físicamente y que ella no iba a tolerar que el agresor le haga eso y que ella quería separarse de él de manera inmediata. Sí, efectivamente, con ese caso, nosotras en primera instancia decimos, bueno, sí, es verdad, es una víctima de violencia, no puede ella estar viviendo situaciones de agresiones físicas, está bien. Sin embargo, hay algo que nos llamó la atención mucho, y es que ella durante su edad temprana, su niñez, su adolescencia, ella vivió mucha violencia por parte de su papá, ¿sí? Pero claro, quizás para ella era más fácil visibilizar que una persona extraña, en definitiva, una persona a la que conoció menos tiempo que el que conoció a su padre, le agrediera. Entonces, claro, en esa lógica ella pudo quizás parar esa situación de agresión por parte de su esposo. Pero cuando acompañábamos el proceso, cuando hablábamos con ella, claro, habían situaciones que estaban tan normalizadas en su contexto familiar, tan normalizadas, incluyendo el hecho de que ella no precisamente quiso casarse con esta persona, sino que fue una decisión de sus padres. Y uno piensa que en este momento de la historia, de la vida, de la humanidad, todavía no te pueden obligar a casarte. Pero sí, le pasó a una joven de alrededor de 19 años, hace apenas unos 3 años atrás. Entonces, miren cómo todavía se presentan expresiones de violencia que pensamos que ya se superaron. Otro elemento que nos preocupa mucho a nosotras en el tema de violencia es que cada vez las víctimas que acompañamos son víctimas más jóvenes. Es decir, quizás alrededor del año 2010, el promedio de edad de mujeres que eran atendidas por nuestros servicios estaban entre los 28 y 35 años. En los últimos 3 años, el promedio de edad de las mujeres que requieren atención en nuestra organización es entre 18 y 26 años. Entonces, ¿qué nos dice la estadística o qué nos dicen los estudios que se hacen? Que cada vez la violencia contra las mujeres se presenta a edades mucho más tempranas. Y en este caso, se ve afectados los proyectos de vida de las mujeres. Creo que también es importante mencionar que cuando una persona se reconoce como víctima de violencia y pide ayuda, realmente le cuesta mucho hacerlo. Porque primero pueden las víctimas sentirse culpables de algo no hicieron o algo pasó para que alguien les agreda. Entonces, por lo general es muy difícil que las víctimas de violencia puedan hablar, es muy complejo que puedan decir yo estoy viviendo violencia, porque quizás en nuestra sociedad la culpa es algo que está muy permanente. Así que siempre nosotras hacemos el llamado a no juzgar a las víctimas, no pensar que ellas fácilmente pudieron salir de la situación de violencia o que fácilmente ellas debieron darse cuenta de lo que estaban viviendo, porque es muy difícil, es muy complejo. Entonces, sí sentimos que estas alertas que vamos diciendo desde las organizaciones, que la violencia afecta a mujeres cada vez más jóvenes, que la violencia está mucho más latente y mucho más normalizada quizás y naturalizada, y que también no hay muchas opciones para que las víctimas de violencia puedan realmente hacerle frente a la situación. Es real, ¿sí? Estamos en un momento complicado, complejo de la humanidad, complejo de nuestra sociedad. Nosotras en el Ecuador cada 23 horas una mujer es asesinada. Así que nos tiene que hacer reflexionar, y a nosotras, obviamente, a quienes están escuchándonos y también a las autoridades, porque el problema de la violencia no se va a terminar,
ni con más violencia. No se va a terminar con elementos únicamente punitivos. Hay que trabajar la prevención de la violencia, hay que trabajar una escucha activa, hay que trabajar en la lógica de entender que todas y todos podemos contribuir a erradicar la violencia. Ya. A mí me parece algo demasiado terrible estos casos porque tengo a mi hermanita de 8 años y voy a saber que está creciendo en este tipo de país donde que las estadísticas nos muestran que las mujeres están pasando por cosas terribles. Hay demasiada violencia contra la mujer, hay femicidios y nosotros estamos sin hacer nada. El gobierno no se ocupa, entonces nos genera problemas. Pero ya para ir finalizando, hay algo que a mí de antes me hizo un clic en la cabeza que esté comentando sobre cuando el agresor pide perdón y la persona víctima acepta ese perdón. Entonces aquí me generó esta palabra que se llama indefensión aprendida. Entonces para mí es algo que me gustaría que nos comentara un poquito qué es la indefensión aprendida y cuándo la normalizamos. Sí, muy interesante porque, a ver, efectivamente cuando una persona vive violencia, su organismo, su cuerpo, su mente, tiene que hacer un esfuerzo muy grande para comprender qué es lo que pasó, porque somos la única especie que agrede y violenta a las personas para tener el control y el poder. Ninguna otra especie lo hace. Por eso hablamos de que la violencia es algo que se aprende, lamentablemente, no es algo natural al ser humano. Entonces, claro, cuando una persona vive violencia, esa persona se siente mal, se siente incómoda, se siente agredida y comienza a hacer ese ejercicio como de reflexión de qué pasó, porque no es normal la violencia, no es natural la violencia. Y en esa lógica puede ser que la víctima pueda buscar ayuda, pueda contarle a alguien, le puede contar a su amiga, le puede contar a su hermana. ¿Cuál es la respuesta de esa persona? Si la respuesta de la persona a quien la víctima le cuenta en primera instancia la violencia, la situación que ella ha vivido, es así mismo es, así tiene que ser, o le dice, ¿qué hiciste tú culpándole? ¿Sí? Esa persona se siente sola, se queda sola, es juzgada, es cuestionada. Entonces comienza en su mente, a suponer que esto es un comportamiento normal. Entonces, nosotros ubicamos a que si la víctima de violencia ya contó y la respuesta de la persona con la que habló fue, así mismo es, naturaliza nuevamente la violencia. Y ella siente que no tiene salida frente a esa situación. Se vuelve a dar un hecho de violencia. La víctima dice, yo ya me fui donde mi amiga me dijo que yo tengo la culpa. Me voy donde otra persona profesional. Y la otra persona profesional me da nuevamente el discurso. ¿Usted qué hizo? ¿Usted por qué provocó? ¿O sabe qué? Lo que pasa es que usted debe entender que eso es el matrimonio. Nuevamente en la mente de la persona está, así tiene que ser. Es natural, es normal, ¿sí? Y nuevamente la persona considera que no hay salida. Eso tiende precisamente a normalizar y tiende a perpetuar esta idea de que no puedo hacer nada, porque aprendo que no puedo hacer nada, porque la información que me da la sociedad o las personas de las que busca me dicen no puedo hacer nada. Y si esto lo escalamos a nivel más amplio, si frente a una agresión, frente a insultos, la víctima llama a la policía y llega la policía y dice, pero señora, él no le ha hecho nada, no le ha golpeado. Es otra vez la lógica de entonces pensar que no puedo hacer nada, que no debo hacer nada. Entonces que quizás la víctima sea la que tiene el problema. O sea, efectivamente se puede generar esta lógica de pensar que no puedo hacerlo sola las cosas porque la sociedad me está diciendo que así mismo tiene que ser. Entonces, por eso siempre la invitación, más bien yo creo que a las generaciones, a estas generaciones que traen estos temas tan importantes a
a conversarlos, a debatirlos. Qué importante, chicos, chicas, que puedan mirar que es posible una forma diferente de hacer las cosas, que es posible acompañar a las víctimas, acompañar a esa amiga que tengo, que me cuenta algo, sin juzgarle, dándole la importancia. Sí, a nosotros nos sabe pasar, nos pasaba más antes que ahora, que alguna víctima decía, ¿sabe qué? Lo que pasa es que a mi amiga le está pasando esto. Nosotras aprendimos que muchas de las veces nos cuesta tanto hablar de las situaciones de violencia que vivimos, que es más fácil ponerlo en otra persona. Pero qué importante que si es que alguien nos cuenta que vive violencia o que se siente incómodo en una relación de noviazgo, de pareja, qué importante que las personas que nos escuchan, que ustedes justamente puedan saber que es tan importante lo que ustedes le dicen a la persona. Y decirle a la persona que no está sola y que no es normal la violencia, creo que es la primera tarea que debemos hacer. Decir, no es normal que te insulten, no es normal que te agredan, no es normal que te obliguen a tener relaciones sexuales, no es normal que te quiten tus cosas, no es normal que te empujen, no es normal. Y lo otro importante es que esa persona sepa que cuenta con nosotras. Justamente, gracias a este programa nosotros vamos a darles a conocer todas estas maneras de que nosotros podemos afrontar estas violencias que vivimos. Damos gracias a la magistra Blanca, la invitamos a este programa porque queríamos conocer sobre la violencia y los tipos de violencia y le damos las gracias por acompañarnos el día de hoy. Siéntese libre de dejar un mensaje a las familias que nos están viendo sobre la importancia de educar sin violencia. Bueno, creo que efectivamente todas las personas podemos contribuir a que una vida libre de violencia sea posible. Somos más de la mitad de la población. Azuay es una de las provincias que, de acuerdo a las encuestas nacionales, es la provincia con mayor índice de violencia. 8 de cada 10 personas en el Azuay hemos vivido violencia. Así que creo que la reflexión que debemos hacer siempre es cuánto podemos contribuir a erradicar la violencia o cuánto lamentablemente podemos hacer para que la violencia se sostenga. Creo que la responsabilidad es de todas y todos. Yo invito a las mujeres, a las niñas, adolescentes, a los hombres también, que han vivido situaciones de violencia basada en género, que puedan contactarse con la línea de apoyo. Hay una línea de apoyo que funciona 24/7, es una línea de apoyos que se llama Para enfrentar la violencia no estamos solas. Su número es el 283-2817 y efectivamente esta línea está abierta para que las personas que necesiten y sientan la necesidad de ser escuchadas puedan contar con personas acompañando sus procesos. Llamen a la línea de apoyo, recuerden que para enfrentar la violencia no estamos solas y que todas y todos podemos contribuir a vivir un mundo mejor, un mundo libre de violencia. Muchísimas gracias. Estoy muy afortunada de tenerla aquí. Me ha llenado de información bastante buena y de hecho espero verla pronto y poder conversar más sobre este tema y quizás informar más a la comunidad de Cuyay sobre estos temas que son bastante importantes, bastante necesarios para nuestro día a día y que no normalicemos más la violencia invisible. Le agradezco mucho su presencia y esperamos verla pronto. Bueno, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Vamos a la primera pausa. Una pausa de 30 segundos y comenzamos con lo siguiente. Muchas gracias.
llamo Mariana y tengo 14 años. En mi casa nunca me han golpeado, pero eso no significa que me sienta bien allí. Casi todos los días escucho frases que me duelen. Mi mamá me dice que soy inútil, que nunca hago nada bien y que debería ser como mis hermanos. Mi papá casi no me habla y cuando lo hace es solo para criticarme. En mi familia siempre repiten que los padres tienen la razón y que así se educan los hijos. Pero aunque no tenga heridas visibles, por dentro me siento rota. ¿Esto es normal para ti? Sí, desde pequeña en mi casa me enseñaron que así se educa, que los papás siempre tienen la razón y que los hijos tenemos que aguantar. Nunca me he visto que mis papás me abracen conmigo ni que me digan cosas bonitas. Más bien son críticas, comparaciones y silencios. Y eso es lo que toca. ¿Esto es normal para ti? Sí, desde pequeña en mi casa me enseñaron que así se educa, que los papás siempre tienen la razón y que los hijos tenemos que aguantar. Nunca he visto que mis papás me abracen ni que me digan cosas bonitas. Más bien son críticas, comparaciones y silencios. Eso es lo que toca, que en todas las casas es igual. Cuando veo a mis amigas hablar con sus mamás con confianza, a que las felicitan por sus logros, me parece raro. A veces me pregunto si estoy yo exagerando, porque no hay golpes ni gritos fuertes todo el tiempo, pero igual siento ese vacío como si no importara lo que hago. Volvemos aquí con un impactante video, la verdad, y muy gustosos también de tener aquí a nuestro director del proyecto Cuyay, Marco Muñoz. ¿Cómo se encuentra usted? Buenos días, estimados amigos, estimados compañeros que también siguen la transmisión de Cuyay Radio a través de la señal de Cuenca Radio. Estoy bastante sorprendido, estoy bastante impactado. Creo que aquí se han hablado muchísimas cosas muy fuertes. Vivimos un periodo en donde la violencia se ha normalizado, en donde las muchas formas de violencia, como decían ustedes, están presentes desde las micro cosas en casas, desde las microacciones hasta a nivel macro, ¿no? Y me parece que es todo un reto social poder discutir y quitar la normalización de las formas de violencia para resignificar nuestras relaciones humanas y de esta manera construir ternura, como busca el proyecto. Me parece que uno de los imperativos éticos de la universidad, de la sociedad, de la familia, de todos, es quitarnos estos elementos que denigran nuestra condición humana de hombres, de mujeres, que experimentamos distintas formas de violencia y que sobre todo nos traslada a una necesidad fundamental: formarnos, educarnos y sensibilizar a todos. Claro, muchas gracias por acompañarnos, Marco. Por ese, ahora comentando un poco sobre el video, es un ejemplo de que cómo puede ser la violencia y cómo uno de nuestros hijos nos puede decir cómo está sufriendo la violencia. Estos temas son importantes tratarlos ya que nos generan estos tipos de discusiones. Entonces Marco nos comenta un poco sobre la violencia, los tipos de violencia, y yo quisiera saber si usted Me nos llamo puede ayudar María. con una preguntita pequeña para usted, ¿cómo ha sido crecer en sus tiempos y si ha experimentado una violencia? Chuta, crecer en sus tiempos me sonó a en tu tiempo. No. Me parece que vivimos contextos distintos. Yo tengo 54 años, ¿sí? Y obviamente mi primera infancia fue en la década de los 70, entonces ahí la violencia no es que estaba normalizada, era requisito obligatorio en las familias de una estructura machista, vertical, ejercer violencia sobre las mujeres, sobre los hijos. Toda la historia de la humanidad, los niños han sido silenciados. Entonces, yo crecí dentro de esa estructura, crecí en una estructura que sobre todo denigraba cualquier posibilidad de uno quejarse, reclamar. Como nos decía nuestra compañera Blanquita y ustedes mismos, y el video que vimos, el silencio nos ha acompañado siempre, la normalización nos ha acompañado siempre. Tomaron muchos años para que mi familia, mis padres, empecemos a reflexionar sobre estos temas y empecemos a educar a nuestros hijos de manera distinta, ¿no? Me parece que hay que romper ese círculo. Es un problema bastante serio porque no es un discurso, es una forma de vivir.
Y cuando empezamos a trabajar con nuestros hijos en las escuelas, con estudiantes, nos vamos a dar cuenta que esas estructuras siguen estando presentes de muchas formas, ¿no? Quizás ahora tenemos más posibilidades de medios digitales, de información casi inmediatamente, pero vivimos otro problema. Tocamos muchas pantallas y tocamos menos personas. Damos clic y tap sobre pantallas, pero ahora hay uno de los indicadores de problemas de salud mental, justamente es la desconexión emocional que podemos mostrar y que en el video fue evidente la chica que decía, pues realmente están en la casa, no me pegan, pero tampoco es que me hacen mucho caso y me mandan a callar nomás. Claramente, es algo que hasta yo diría que vivimos todos actualmente por culpa de las pantallas. Pasamos a la mesa, el mesa, donde que era un lugar para nosotros convivir con nuestras familias, conversar sobre tu día, se convirtió en un espacio donde que nosotros ponemos el celular al lado y empezamos a comer. Entonces yo también quiero hacer una diferencia en lo que es disciplina y castigo, para enseñarles que la disciplina es buscar guiar y educar y enseñar límites de manera respetuosa, enfocándose en el aprendizaje y en el desarrollo autónomo, promoviendo la reflexión sobre las consecuencias de los actos. Por ejemplo, explique por qué la conducta es inadecuada o ofrezca alternativas a sus niños, en vez de castigarlo y amenazarlo con un golpe o con la correa, la famosísima correa. Entienda al niño, converse con el niño y busque una solución para el problema, porque el castigo puede ser una forma de violencia también, porque este se centra más en la posición de dolor físico o emocional para controlar la conducta. No educa, sino más bien genera miedo, resentimiento, sumisión, como pegarle al niño, gritarle o humillarlo como para forma de corregirles. Y esto genera en el niño un resentimiento que, para ustedes que no se olviden que un niño va a crecer, y si crece con un resentimiento, tarde o temprano va a rebelarse contra sus padres, y ahí nos preguntamos, ¿qué le pasó a nuestro niño? ¿Por qué ya no es tan obediente como antes? Claro, y me pasa bastante de que justo de mi familia somos como que de 3 generaciones mis hermanos. Uno es mayor a mí, otro es menor a mí, yo soy la del medio. Y los tres fuimos criados de maneras distintas. A mi hermano no le paraban bola, pero no le pegaban. A mi vuelta puede que hayan existido algunos golpes y a mi hermano es la persona más consentida de este mundo y no se la ha tocado aún. Entonces, solo en mi familia ya se ve esta diferencia de crianza y creo que influye bastante en quizás cómo te vas al mundo. Yo aquí me fui como que con señales de no de normalizar esto de decir te quiero, esto que se habló aquí al inicio de que si en la familia se decía te quiero, mamá o algo, en mi familia no estuvo normalizada y salí al mundo y muchas de las veces mis amigas decían, yo amo mucho a mi mamá. Yo, ¿cuándo para decir eso en mi casa? Entonces, siento que vuelta a mi hermano menor es completamente distinto a mí. Mi hermano menor es el que me abraza a mí, es el que está pendiente de mí, el que me dice te quiero, él me da un abrazo. Y somos de la misma familia, pero nos educamos diferente. Y es algo bastante curioso que quisiera que nos comenten también ustedes, nos dejen en los comentarios cómo ustedes sienten que fueron criados. Quizás ustedes también sí son capaces de decir en sus familias te quiero o solo fueron ignorados como nos menciona en el video, que es bastante doloroso también ser ignorado, pienso yo, pero quizás más bien vamos a darles unos tips de cuidado que están en las publicaciones de Facebook del Proyecto Cuyay, que los pueden verificar. Tenemos varias publicaciones, pero vamos a darles unos 5 ejemplos más o menos de cómo están estas imágenes. Comienza, Anthony, quizás. Claro, después yo, para que usted siga. No haces más que darme disgustos, me va a dar algo por tu culpa. En vez de decir eso, di mejor, estoy disgustada, necesito tranquilizarme antes de hablar contigo. Esta imagen nos puede hablar un poco sobre la gestión de nuestras emociones y nuestro temperamento, empezar a nosotros a gestionar esas emociones, porque el enojo no es una emoción negativa, más bien es una emoción válida que nos podemos estar sintiendo en ese momento, pero no por ello vamos a actuar con impulsividad y a ajustar cuentas con alguien. Dice, no puedo contigo, haz lo que quieras, me da igual. En vez de poder decir, quiero que me expliques con detalle qué ha pasado, quiero entender bien por qué has hecho eso, ¿no? Los papis y los mamis, ¿no? Generalmente primero agredimos y luego preguntamos, en vez de indagar cuáles son las razones de tal o cual comportamiento, ¿no? Claro. Otra frase muy buena dice, espero que no me vuelvan a llamar de la escuela para avergonzarme por tu conducta.
Me ha pasado bastante a mí esa. Mejor digamos, recordemos lo que hablamos ayer. Es importante que en la escuela tengas una actitud colaborativa. Cambia bastante y no, como que no te ataca más, como que te presta atención. Y la mayoría de niños que como que tienen estas conductas en las escuelas es porque realmente quieren atención. Y muchas de las veces actuamos mal y empeoramos la Y en situación. mi tiempo los papis les recomendaban a los propios pégale nomás, o sea, si se porta mal, dele. Sí, ahora eso es impensable, ¿no? Claro. ¿Quieres que me dé un ataque al corazón? Esto me recuerda a una profesora que cada vez que yo me portaba mal en clases, me decía, ¿quieres que me dé un ataque al corazón? Tus ojos de diablo me van a acabar. Entonces era mejor que ella diga, sé que estás enfadada por no haberte dejado, perdón, sé que estás enfadada por no haberte dejado estar más tiempo jugando. Nos hemos ido en un momento muy divertido para ti. Son momentos en los que nosotros yo creo que podremos cambiar ciertas frases que aunque parezcan inofensivas y poco dañinas, al fin y al cabo, con la intención y la manera que le decimos, puede herir al niño. Como tu madre o como tu padre me regañe, a ver, como tu madre me regañe por llegar tarde, verás, ya vas a ver. En vez de decir, cojo tu mochila porque quiero irme ya, no quiero llegar tarde a casa, ¿no? Siempre estamos cumpliendo expectativas de alguien y eso no está bien. Claro, esas son esas pequeñas frases bastante buenas. La verdad que no se olviden, pueden encontrar en las páginas de Facebook de Proyecto Cuyay y dándoles ya para finalizar un mensaje final. Muchas de las veces cuando pensamos en cuidado, imaginamos solo lo positivo, lo protector o lo bueno. Pero el cuidado también puede tener una cara oculta, que duele, que limita y que a veces ni siquiera reconocemos como violencia. La violencia invisible es muy peligrosa porque no se ve a simple vista, pero deja profundas heridas emocionales. Exacto, y esa violencia muchas de las veces se disfraza de preocupación o protección, pero en realidad controla y nos restringe. Por eso es importante aprender a identificar y a reconocer cuando un cuidado no es simplemente cuidado, sino una forma de alimentar nuestra libertad. Eh, Sí, solamente para hacerles de acuerdo a nuestros amigos que el día de mañana, miércoles a las 7:30 de la noche, tenemos el primer taller de derechos humanos en la comunidad de Racar. Invitamos a todas las familias, a todos los vecinos que participen de este espacio. Será dentro de los salones parroquiales y pues Cuyay está para esto, para apoyarles, para caminar, no para culpabilizar. Este aprendizaje es de todos, es una minga por la ternura y más bien agradecerles a ustedes chicos y felicitarles por la constancia. Vamos creciendo, vamos llegando a más entornos y de eso se trata, de que Cuyay sea una filosofía de vida. Y recuerden, el verdadero cuidado se vive con respeto, confianza y libertad. No dejemos que el miedo o el control al disfrazarnos de protección limiten nuestra dignidad. Si alguna vez sientes que el cuidado que recibes te duele o te restringe, no guardes silencio. Habla, busca apoyo y acompáñate con quienes te valoran de verdad. Y si los que nos están viendo conocen a alguien que esté pasando por esto, tu acompañamiento puede hacer la diferencia. Ofrece tu escucha activa, tu comprensión y tu apoyo. Porque juntos, juntas y juntes podemos cambiar nuestras relaciones y construir espacios donde el cuidado sea realmente ternura, respeto y libertad. Les damos las gracias por acompañarnos en este programa. Espero que nos cuidemos bien de ahora en adelante. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y X como Proyecto Cuyay y Radio Universitaria U Cuenca. No se pierdan el reprise este sábado a las 10 de la mañana. Les esperamos en el siguiente martes por U Cuenca Radio de 11 a 12 de la mañana. Recuerden que somos Cuyay, Cuyay, somos ternura. ternura. Muchas gracias. pasen bien. Hasta luego. Hasta luego. Lindo, niños, ¿ya ven? Sí. Gracias, chévere, bobas. Solo falta la... Están ya de luchos. Esta vez lo hicimos excelente. Bien, bien, yo les veo. Súper. En todos los aspectos. No, sí. Ya está aquí la cápsula.